Querida comunidad rubencastrina, el día de hoy damos comienzo a una nueva sección que tendrá nuestro querido RCB Conecta, donde queremos compartir con exalumnos, queremos dar un viaje histórico y un recorrido a la historia que significa el Colegio Rubén Castro para las personas y para las entidades que conforman nuestro colegio. Es por eso que el día de hoy damos comienzo a Regresión Rubencastrina, una instancia con exalumnos y una instancia donde vamos a poder conocer la gran y tan ansiada historia del colegio. Es por ello que el día de hoy nos encontramos con don Ramón Osorio de la generación 1969 y en esta oportunidad nos ofreció su casa para estar aquí y hacer la entrevista. No se duda. Ya. Te agradezco, Joaquín, que me haya considerado en esta ocasión. Le agradezco también a Carlos Rojas, que fue el enlace. Y espero poder responder a tus preguntas y que podamos contarles, junto a otros compañeros de colegio, cómo ha sido nuestra historia a partir de la vivencia como alumno del colegio. Para ello es clave comprender que la gestión de la idea de la fundación del Colegio Rubén Castro surge en el año 1951, cuando la Compañía de Jesús asume la conducción de la Universidad Católica de Valparaíso, siendo en el seno de la Facultad de Filosofía y Educación, donde se acoge el año siguiente con mucho entusiasmo la idea propuesta por el rector de la universidad, donde Jorge González Foster, en orden a fundar el colegio secundario dependiendo de ella. Es por lo cual el año 1953, el 17 de febrero, donde el rector hace pública la noticia de la Universidad Católica de Valparaíso que el Colegio de Humanidades para Jóvenes ha sido creado. Es por ello que usted es uno de los primeros miembros o alumnos que nace en esta... Tengo entendido que sería de la sexta generación del colegio, porque la primera, 53, sí. Y eran 6 años, más 6. Sí. Así, porque en ese tiempo estudiábamos humanidades, no estudiábamos enseñanza media. Ah, entonces salían en octavo. No, entrábamos a primero humanidades con sexto básico. Ya. Y salíamos con sexto humanidades, completando en total los 12 años de enseñanza básica y la media, las humanidades. Y usted, o sea, usted vio la vivencia de la creación del colegio, ¿cómo fue el surgimiento? ¿Cómo nos puede detallar la importancia que tuvo en esa época la creación del colegio? Yo llegué cuando ya el colegio estaba bastante armado, digamos. Yo llegué el año 64 al colegio. 64, sí, 64, y a los 6 años egresamos. Ya llevaba entonces 11 años el colegio. 11 años cuando yo llegué al colegio. Y ya estaba formado, digamos, estaban todos los cursos, 2 cursos por nivel, de 30 alumnos, 35 alumnos por curso. Pero en ese tiempo el colegio funcionaba en Valparaíso. No sé si ustedes saben esa historia. Sí, cuéntenos. El colegio funcionaba en la avenida Brasil con 12 de febrero, donde hoy día la Universidad Católica tiene el edificio Gimper, y siguiendo por la misma calle Brasil hacia el mercado está el edificio Rubén Castro. ¿Y por qué le llaman edificio con Rubén Castro? Porque ese edificio fue construido para el Colegio Rubén Castro. El año 65, acá en Valparaíso, hubo un terremoto bastante fuerte, y el antiguo edificio que estaba en esa esquina donde está ahora el edificio Rubén Castro quedó en pésimas condiciones, por lo cual no se podía hacer clase. Solamente quedó habilitada la esquina donde estaba la rectoría, la parte administrativa y 4 salas. Y ahí se quedaron los alumnos de quinto y de sexto humanidades. Los demás cursos
anduvimos repartidos hasta como el año 72 en distintos colegios. En un local del colegio que hoy día se llama San Ignacio Loyola, en la calle Eusebio Lillo con Pedro Mon en Valparaíso. Después había otro local ahí en Eusebio Lillo, muy cerquita de este colegio, el colegio Gonzaga, y en el colegio San Damián, en la calle, por la calle de las Heras, Rodríguez hacia arriba, que era del patronato San José. Por lo tanto, nosotros casi toda nuestra historia del colegio, los últimos 4 años, fue de alumnos repartidos en estos locales. Pocas veces nos juntábamos todos, ya, excepto para las ceremonias de fin de año, desfile, ceremonias de aniversario del colegio, ahí nos juntábamos todos. Esa fue la situación. Bueno, hasta que se terminó de construir el colegio, y ahí el rector de la rectoría de la Católica presionó. Te cuento antes cómo se gestó la construcción de ese colegio. Por esa época, en el año 65, hizo una visita a Chile el magnate norteamericano Rockefeller. E iba pasando por la avenida Brasil y le llamó la atención ese edificio destruido. Hizo parar la comitiva, fue a averiguar de qué se trataba. Le contaron que era un colegio que se había venido abajo, y él dijo: yo financio la construcción del edificio. Y él financió ese edificio nuevo que está ahí, el de la avenida Brasil con Rawson, si no me equivoco, que se llama la calle. Un tremendo edificio, ya, precioso, salas grandes, en fin, todo lo que... pero cuando estuvo construido, le entró el apetito en la Universidad Católica, y un rector de ese tiempo que nosotros le colocamos el Prometeo, Luis Nicolini, nos trató de convencer de que era lo mejor, porque nos íbamos a ir a Viña, íbamos a tener un regio colegio con piscina, con gimnasio, pero a todo trapo aquí, así que nos quedáramos tranquilos y nos íbamos a ir. Bueno, yo terminé el año 69 y todavía seguíamos ahí peregrinando, y con la idea ya de que nos iban a cambiar. Los chiquillos del año 71, yo ya egresado ya, se tomaron el colegio porque no querían irse, pero la autoridad pudo más y se los llevaron. Creo que no hay gimnasio, ¿no es cierto? En el colegio no, hasta el día de hoy no hay gimnasio, ni piscina tampoco. Así que, bueno, esa es la situación de cómo fue el colegio, ¿no? Y bueno, lo pasábamos bien nosotros, porque había mucha actividad, muchos ramos electivos. Hoy día le llaman talleres. Había talleres de fotografía, de cine, de cerámica, de histiología, de radio, de electricidad, de mecánica, y casi todas las cosas que necesitaban talleres las hacíamos en la universidad, en los talleres de la Universidad Católica. O sea, era por separado. ¿Eran como adicionales a las clases? Sí, como teníamos clases en principio era mañana y tarde, ¿ya? Íbamos en las tardes a estas actividades al colegio. Como te digo, los talleres de mecánica, en que nos enseñaban a usar el torno, nos enseñaban a usar el cautín y otras cosas, las hacíamos en los talleres de la Católica, que estaban en ese tiempo en la Casa Central. Hoy día ni pensar, está todo afuera, en la parte administrativa nomás está de la Católica hoy. Bueno, y casi todos los profesores eran egresados de la Católica, o eran profesores ya titulares de la Universidad Católica. O sea, se puede mencionar que el convenio que tiene el colegio siempre con la Universidad Católica, sí, se ha mantenido desde el tiempo, desde el origen. Sí. Casi todos, como te digo, casi todos los profesores, qué sé yo, don Guido Grino, Héctor Lutillano,
no me recuerdo otros nombres de esa época, pero casi todos ellos, los profesores de biología, de filosofía, eran profesores o exalumnos de la Católica, o que iban a hacer la práctica y después se quedaron haciendo clases en Rubén Castro. Bueno, pasando para la segunda pregunta, ¿cuáles eran las impresiones que se tenía con el colegio Rubén Castro en esa época? Pensando que era una idea que de a poquito iba surgiendo y pensando que no fue como la creación de inmediato de un colegio. La verdad es que por lo menos yo como alumno, cabro chico, no lograba dimensionar lo que el colegio quería, sino que cuando estuvimos egresados nos dimos cuenta, oye, que era bueno el colegio. Oye, el 90% de los alumnos entró a la universidad y el que no se fue a la armada o consiguió un buen trabajo al tiro y nunca hubo problema en ese sentido. Pero esa cosa de darse cuenta de la calidad del colegio la ve uno después con la perspectiva del tiempo. Imagínate, con 13 años, ¿qué voy a saber yo de cómo voy a hacer el colegio? Y salir a los 17, que en ese tiempo al parecer éramos pagos que los de ahora. Así que eso, pero no lográbamos dimensionar. Sí teníamos conciencia de que era un buen colegio y que podíamos discutir las cosas de igual a igual con otros colegios. Yo teníamos mucha interacción en campeonatos de atletismo. Yo no era bueno para el deporte, pero veía que mis compañeros iban a competencias con la gente del colegio Macay, del colegio alemán, y competían de igual a igual. Hubo un par de atletas famosos en ese tiempo que compitieron a nivel nacional en el colegio. Desde ese punto de vista, pero a nivel de las competencias y que no nos achicábamos ante otros colegios de otras, hoy día menos. No, hoy día hay nivel. Entonces, sus padres... el que tenía plena conciencia de eso era mi papá. Ya. Mi papá tenía claro, yo quería ir a Eduardo Labarra. ¿Por qué quería ir a Eduardo Labarra? Porque tenía clases solo en la mañana. Y no ir de mañana y tarde. Bueno, después al final tuvimos clases solo en la mañana con esto del terremoto. Yeah. Del terremoto. Así, 1 año y medio tuvimos clases mañana y tarde, menos, el terremoto creo que fue en abril. Pero, ¿y su padre lo obligó entonces? Tanto como no, pero me dijo, no, si tenés que ir para allá, qué sé yo. Y él conocía gente ahí del colegio. Y sabía que era de buena calidad. Así que, o sea, desde ese nivel, o sea, desde esa época el colegio ya era considerado sí. un colegio de excelencia. Había profesores muy famosos, qué sé yo. Y uno de los que mi papá conocía porque eran medios compadres con uno de ellos, don Vito Alberti, era profesor de ciencia, de biología. Él también le recomendó el colegio. Y en esa época se hacía una prueba, Sí. que era aquella que Sí. era para entrar. Sí, yo me acuerdo que había que dar una prueba. Le fue bien, súper. No sé si súper, pero quedé adentro. A ver, por lo demás, yo no era de los alumnos brillantes, así que... De la media, Sí, pero se salvaba. sí, no, logré egresar, terminé de estudiar también. Así que... Y dentro de ello, de esa etapa, ¿qué valores fueron los más importantes que le enseñó el colegio? A ver, yo creo que la solidaridad, el poder compartir con mucha gente, y poder entender que la sociedad se compone de mucha gente, de distintos valores, de distintas condiciones, en fin. Nosotros teníamos un compañero que era hijo de un juez y otro que eran hijos de obrero de la construcción, y que en ese tiempo era complicado ser obrero de la construcción, eran los niveles más bajos,
Pero los chiquillos eran excelentes alumnos, eran mucho mejores estos niños que eran hijos de obreros que los otros, porque nosotros que veníamos un poquitito más arriba. Bueno, los cabros, y de hecho hoy día son profesionales todos ellos, ¿no? Entonces eso nos hizo comprender que por un lado que se puede surgir la solidaridad y el comprender que la gente puede pensar distinto y podemos ser amigos a pesar de las diferencias. En esa época había como discriminación por clase, porque por lo que yo tengo entendido, en esa época el colegio nace para aquellas personas más vulnerables. Exacto. Y, por ejemplo, dentro de los cursos, ¿existía una discriminación como tal? Ninguna. Éramos todos iguales. No había... Siempre en armonía. Siempre en armonía. Entonces... Ahora, si había uno que era medio pesado, a punta de broma y tal, lo centrábamos. Pero no se daba casi, ¿no? Eran cuestiones esporádicas. En esta época los profes podían pegar. Sí, no tanto, pero bueno, teníamos un profesor. Este caso es bien interesante. Pregúntale a la gente de esos años por don José Bravo. Bueno, dale el tiro. José Bravo, más conocido como el Pelado Bravo. Pelado Bravo. El Pelado Bravo. Él era inspector general. Y antes de ser profesor había sido carabinero. Entonces tenía un bozarrón así. Bien antiguo. Bien antiguo. Entonces, pero te prometo, el viejo nos agarraba a palo, ¿eh? Pero lo queríamos el viejo como papá. Porque si tú te mandabas una embarrada, en el momento te pegaba un palo y después te llamabas, oye cabrón, no, la embarré. Lo decía en un lenguaje bastante más coloquial, ¿eh? No la que pero lo entendíamos y cuando se hacían las ceremonias de fin de año y se pedía un aplauso para el rector, para el director, para el colegio, lejos, el más aplaudido era el Pelado Bravo. Era un papá el viejo, es un papá. Muy chorro, pero nos daba unos buenos palos cuando nos portábamos mal. Y no un palito, el viejo tenía un taco de eso de pool. Ah, no con regla. No, con el taco de pool. Ya en roja la casa. No tanto, sí, era más boya para asustar, pero nadie salió traumado de eso. Eso te lo aseguro. Eso fue bueno. Siguiendo la anécdota, ¿qué fue lo que más le marcó el colegio? Y la importancia que significó aquello para que en estos momentos se encuentre en esta entrevista reflejando aquello. A ver, por el lado de los profesores, nos marcó mucho el hecho de que nos enseñaran a pensar. O sea, imagínate, en los años 68, 69, nosotros teníamos clases de educación cívica, ¿ya? Nos hacían leer algunos libros de economistas de la época, y hacíamos discusiones acerca de los sistemas económicos. En fin, por lo demás, en esa época estaba en plena efervescencia esto de la Guerra Fría, entonces estaban los rojos malos y los buenos norteamericanos por este otro lado. Entonces, pero eso se reflejaba en las conversaciones. Era la época en que en el año 64 empezó acá en Chile la reforma agraria y se hizo, por lo tanto había mucha discusión en eso.
Y nosotros nos involucrábamos en eso, no se nos hacía pensar, a tomar posiciones, y por qué sé yo. En fin, por ponerte un caso, en el año 66, teníamos 14, 15 años, nosotros estábamos discutiendo en ese tiempo acerca de la guerra de los 6 días en Israel, de Israel. Y eso lo conversábamos en clase. ¿Ya? Yo no sé si hoy día conversan la situación de Gaza en el curso. No, bueno. Era más... o sea, la historia, los sucesos que pasaban en el mundo, ¿afectaban al colegio? No es que afectara la relación, no, pero los conversábamos. Ya. Nadie se enojaba, ni se ponía a pelear, ni se dejaba hablar por lo que se conversaba. Pero sí conversábamos los temas. ¿Y los profes se mantenían neutros o participaban igual? Ellos nos incentivaban a que conversáramos, a que discutiéramos. Entonces le hacía pregunta a uno y le hacía pregunta al otro. Sean como debate. Exacto. Desde ya, pues, digamos, y desde siempre en el colegio nunca se habló del centro de alumnos. Sí, porque el centro de alumnos surge muchos años más. No. ¿No? Si nosotros siempre se habló del gobierno estudiantil. Que era joven. Digo. Nunca se habló del centro de alumnos. No, el gobierno estudiantil, de gobernanza, de cómo manejarse. Digamos, ¿te fijas? Eso desde siempre. No es cosa que ocurrió ahora, no. Desde siempre en el colegio se ha mantenido eso. ¿El GOBE era un ente importante en el colegio? Sí, se hacía debate, qué sé yo. Y habían candidatos que tenían unos candidatos extraordinarios, ellos con un vozarrón, con un don de la palabra muy extraordinario. Y habían otros que agarraron para el chuleteo esta cuestión, porque no estaban de acuerdo con ninguno. Yo me acuerdo que se instauró una candidatura para la risa que era Pachoclo. Pachoclo candidato. Había un grupo que cuando hizo la elección votó por Pachoclo para tratar de boicotear esta cuestión porque ellos no estaban contentos con ninguno de los dos. ¿Y ganaron? No, ganó una de las candidaturas serias. En esa época el gobierno estudiantil era... Ya, como base. ¿Cuántas listas normalmente se postulaban? Dos. Que eran normalmente del quinto A y del quinto B. Y los estatutos aún en esa época se formaron, pues se conformó sí, habían estatutos y, en fin, siempre hubo un ordenamiento bastante claro. De esa manera, porque es complicado hacer con la comparación porque actualmente los estatutos no mucha gente los lee. En esa época estamos mencionando que el gobierno estudiantil era un pilar fundamental dentro del colegio. ¿De qué manera impactaba la actividad o de qué manera el gobierno estudiantil podía demostrar aquella importancia que tenía? Mira, no recuerdo mucho, ya son 54 años que salí del colegio, pero tenían participación en las actividades oficiales del colegio, tenían participación, tengo entendido, en detectar los problemas sociales de los alumnos. Por supuesto, todo esto dirigido por el colegio. Teníamos una asistente social extraordinaria. Sería bueno que en el colegio alguna vez la recordaran, la señora María Teresa Larraguibel, anótalo. María Teresa Larraguibel. Ella conseguía becas para los niños, para nosotros. Muchos de nosotros estudiábamos con becas de la Junta de Auxilio de Escolar y Becas, la JUNABET. Hoy día se preocupa, creo que no se preocupa de la enseñanza básica, digamos,
de enseñanza ni media tampoco, ni básica ni media. Pero ella además se preocupaba de los alumnos. Y cuando algunos egresaban del colegio, no podían entrar a la universidad, ella se encargaba de hablar en la universidad, fundamentalmente en la Universidad Católica, para un mejor trato. Porque ella era funcionaria de la universidad. A muchos cabros les consiguió trabajo. Claro, que necesitaban seguir, que no podían seguir estudiando, ella les consiguió trabajo. Y buenos trabajos les conseguía. La señora María Teresa Larregui. Mucho cariño le tenemos la gente de esa época, los años que fuimos alumnos en los años 70, a fines de los 60. Y saltando a la siguiente pregunta, que creo que me la respondió media, ¿cómo ayudó el Colegio Rubén Castro a su formación ciudadana y de qué manera lo preparó para la vida? Bueno, fundamentalmente enseñándonos a pensar, a discutir, a tener posiciones ante la vida. Y también a través de la parte religiosa. La parte religiosa siempre fue importante, no sé qué tan importante será ahora, pero teníamos un cura que iba para allá, y hacíamos retiros y discutíamos temas religiosos. Habían unos que eran ateos y tenían su posición, se respetaba, y eso, haciéndonos pensar, trabajando en grupo. Se hacía mucho trabajo en grupo de investigación. Íbamos, que si la profesora de biología, ya, vamos a hacer una salida y vamos a ir a Jardín Botánico, por ejemplo. O era más entretenido en ese tiempo ir a El Salto. El día está por donde está la vía Las Palmas, había una pasada de ahí de Oxiquín y uno caminaba como 4 kilómetros y llegaba a una poza, ¿no? Muy bonita. Y allá íbamos a hacer experimentos. Entonces, llegamos a un lugar, ya, veamos qué es lo que hay aquí. Entonces, el terreno está compuesto por esto, por el otro, qué animalitos hay, en fin, ese tipo de cosas, así el terreno. Así que... Yo creo que una pregunta interesante y que muchos alumnos del colegio se preguntan, ¿qué tan difíciles eran las pruebas? Yo creo que siempre fueron exigentes, ¿no? Pero también eran exigentes en la medida en que los profesores también daban mucho. Nosotros, me recuerdo que estudiábamos física con un libro muy famoso en ese tiempo, el PSCC, física no sé cuánto, en inglés. ¿Ah? Y nosotros teníamos que entender la fórmula, qué sé yo, y por los bonitos por ahí íbamos. Y resultó que después con ese libro, la gente que estudió ingeniería nos decía, oye viejo, estamos re bien, pues estas cuestiones las vimos nosotros en el colegio. Pero no exigían. Una cosa interesante, a propósito de la exigencia del colegio. En ese tiempo, la enseñanza estaba regida por el Ministerio de Educación, y fiscalizada, de tal forma que cuando nosotros llegábamos a fin de año, la época de los exámenes, venía un inspector mandado por el Ministerio de Educación, que era profesor de un colegio, en el caso nuestro, era el que nos fiscalizaba, era el liceo número 2 de niñas, y mandaban a los profesores más exigentes a controlar los exámenes. Entonces el día del examen llegaba y el profesor veía las pruebas que pasaban y junto con los profesores revisaban las pruebas, las corregían. De inmediato. De inmediato, al tiro. Yeah. Y nosotros nos quedamos ahí esperando, todos asustados. Normalmente era en la tarde el examen, como las 3 de la tarde. Y ya. Y llega el estado, ya está, aprobado. González, que eso, a oral.
y te tomabas el examen oral al tiro. Y si pasabas el oral, al otro lado. Ya. Y si no, para marzo. Repetía. No, si tú tenías uno o máximo 2 exámenes que rechazabas en diciembre, tenías que quedarte un poco menos que todo el verano estudiando, porque en marzo te tomaban en el mismo liceo una prueba para saber si pasaba el ramo o no pasaba. Entonces quedaba en suspenso. No sabías si pasaba el ramo hasta que en marzo no te tomaban el examen. Eso nos llamaban los marxistas. Pero se repetía toda la fórmula. O sea, ¿escrita o era en marzo nuevamente oral? La verdad es que no sé. Afortunadamente nunca llegué al examen para marzo. Yeah. Pero no sé cómo era. Debe haber sido escrito. Tiene que haber sido escrito. Entonces repitencia no había. Sí, había repitencia. Si te echabas el ramo en marzo, repetía. Ya. O sea, era como... Una tercera oportunidad. El examen final, el examen oral y la última posibilidad en marzo. O sea, era... No sé si decir bueno o malo. Porque queda con el miedo. Claro, no, si era el pasar de curso había que ganárselo. Ya. Tanto en la enseñanza media como en la enseñanza básica. Si tú no sabías leer, no pasabas. Hoy día te encuentras con que los profesores están obligados a pasar a los niños a segundo o tercero básico aunque no sepan leer. Es cierto. ¿Para usted qué significa ser Rubén Castrino? Para mí, con el tiempo me di cuenta que era un orgullo. Porque voy a buscar trabajo. Rubén Castro. O sea, después de ver, digamos, yo veía los rankings. El colegio en alguna oportunidad estuvo entre los 30 mejores colegios en rendir la prueba de aptitud académica. Entre los 30, compitiendo con todo, ¿no? Con todo. Siguiendo con la penúltima pregunta, ¿qué detalle, comentario o valor le entregaría a un alumno que está a puertas de salir del colegio? Y a un alumno que no se siente cómodo con el sello del colegio. ¿Con haber estado en el colegio o con...? No, que está en cuarto medio Ya. y que está a puertas de salir. Ya. Bueno, fundamentalmente le diría que aprovechen todo lo que el colegio les enseñó. En el colegio siempre se ha hablado de que se les desarrolla el espíritu crítico, que nunca les falle aquello. Ser críticos ante los acontecimientos de la sociedad. Que no crean todo lo que dice la tele, que vean más allá. Que investiguen. Que las cosas no son en blanco y negro. Las cosas tienen múltiples matices de grises y hay que respetar los matices, pero sin transar en lo que uno piensa. Respetar las opiniones de los demás. De lo contrario vamos a ser una sociedad de enemigos. Una sociedad polarizada como estamos llegando, como vemos hoy día. ¿Y a un alumno que no se siente cómodo con el colegio? Que se salga. No le voy a decir que se salga, pero que... ¿Cómo no se va a dar cuenta de todo lo que tiene? Digamos, es que son tantos los valores, las cosas que se puede aprender del colegio. Es cierto que a veces son medio estrictos en la disciplina, pero son bastante más relajados que otros colegios. Y ahora la disciplina en alguna medida es buena, o si la cuestión no puede andar al lote tampoco. Entonces, yo creo que alguien que no se siente tan cómodo al colegio podría ser, por ejemplo, porque le hacen bullying. Bueno, y ahí la responsabilidad no es del cabro, pues es responsabilidad de los demás, que no de los colegios. Yo creo que esa sería la pura razón por la cual alguien no se sintiera bien en el colegio. Y para finalizar,
Defina lo que el colegio es para usted en una palabra. Una palabra. Está difícil. Está difícil. Porque se me ocurre solidaridad, amistad, responsabilidad. Es una mezcla. Son muchas las cosas que uno recuerda y ha hecho parte del colegio. ¿Echa de menos el colegio? Sí. Bueno, y para suplir eso nosotros nos juntamos con los compañeros de curso. Nos juntamos por lo menos al menos una vez al año. Tenemos un WhatsApp en que estamos todos los días echando la talla. Así que, Se mantiene la... se mantiene la... Hay algunos que se han salido del grupo, no sé, por problemas, yo creo que de salud, se sienten complicados, entonces se retiran. Pero así todo, de 24 que ingresamos y de 18 que estamos vivos, nos juntamos 14 veces. Son varios. Sí. ¿Se mantiene el cariño por el colegio? Sí. Yo creo... Hace pocos días, por ejemplo, tuve un problema de salud y no tenía a quién me trajera de vuelta a casa. Le llamé a un compañero del colegio: oye, Lucho, ya me fue a buscar, pero me trajo. Sí. A ese nivel. No sé, yo creo que estaríamos por el primer capítulo. Un gusto, don Ramón. Encantado, Joaquín. Muchas gracias por compartirnos esta anécdota, estas experiencias que quizá más de uno de los estudiantes que pueden estar acá escuchando les va a servir. Y bueno, esperamos que les haya gustado este primer capítulo. Reitero el agradecimiento y esperamos poder seguir con esta sintonía y espero sigan viendo los siguientes capítulos en Regresión Rubén Castrina. Sonó bonito.